trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:37. Vamos a iniciar inmediatamente nuestro panel de conversación con nuestros panelistas el día de hoy. Saludar al director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo, Claudio Pérez. Claudio, bienvenido, como siempre, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Hola, Javiera. Y saludar, Hola, ¿qué tal? y saludar también a Javiera Arce. Javiera, bienvenida, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto verles. Sí, lo mismo digo. Bueno, a ver, no quiero inducir en ningún sentido, pero partamos por el tema del cual todo el mundo parece estar hablando, ¿no? De hecho, más temprano criticábamos, decíamos como la agenda en diversidad se ha estrechado, ¿no? Casi a todo lo que ha ocurrido luego del episodio de Democracia Viva. Entonces, sin inducirlos en ningún sentido, ¿qué dirían ustedes para empezar sobre el punto? Así, brevemente. Javiera. Uy, bueno, es un episodio complejo desde mi perspectiva. Creo que está afectando bastante como el último recurso que le quedaba al gobierno en particular, que tiene que ver con esta cosa como de las manos limpias y toda esta performance de hacer las cosas diferentes, que era un poco lo que ellos prometieron en algún momento. Y digo performance porque la verdad es que haciendo un análisis ya más fuerte sobre la propuesta programática, ideológica del Frente Amplio, eh, queda más o menos desechada. No sé si era tan ideológica, pero el tema del programa en particular queda desechado después del 4 de septiembre del 2022, cuando gana el rechazo, eh, que va en contra un poco de lo que dijo el ex ministro, o sea, el ministro Jackson en algún momento cuando era ministro de la SECPRES, que su programa de gobierno empezaba el 4 o el 5 de septiembre, después del plebiscito. Luego se pierde la reforma tributaria en marzo de este año, que también los deja sin programa. Básicamente, esto viene a ir en el otro lado, que finalmente era lo que quedaba, porque todos decían, no, prefiero que no metan que metan las patas a que metan las manos. Hemos visto déficit de gestión bastante fuerte de parte de este gobierno, donde ha tenido que entrar la vieja guardia, los corruptos, los sucios políticos anteriores de la concertación han tenido que venir a socorrer, en este caso, como los déficits de gestión institucional y de políticas públicas, ni siquiera reformas, sino más bien de gestión del Estado. Y esto es como un golpe, creo yo, a la línea de flotación del ethos, de la construcción del discurso político del Frente Amplio. Y es por eso que esto causa tanta conmoción Ujú. también pública, causa mucha conmoción eh, a toda la gente, en realidad, quienes confiaron en estas personas que, por último, se iban a equivocar, pero no iban a robar o no iban, o en este caso, como ha quedado o ha sido presentado. Esto en realidad no hay un proceso judicial en curso que no tiene mucho que ver con el tema de robar plata, pero sí se ha construido un relato de esas características, pero sí hubo ciertos movimientos que pueden estar dentro del margen de lo legal, que en este caso eran las transferencias directas, pero que se hicieron en montos más pequeños para que Contraloría no las pisara. O sea, Ujú. acá hubo una especie como de jugarreta en ese sentido. Hacerlo en partes, Espero ¿no? que, claro, Hacerlo en parte para y quedar eso es delicado porque, de nuevo, o sea, nosotros tenemos déficit en gestión pública y en este caso se recurre a las fundaciones que al Estado no le da para hacer estas funciones. Se recurre a estas fundaciones, ONG, corporaciones, etcétera, para que se hagan cargo de este ámbito de la política pública. Pero esto de nuevo contradice un poco esta idea inicial de la campaña del presidente Gabriel Boric en su tiempo candidato, cuando él decían que querían expandir lo público. Esto va en contra precisamente de la propia estrategia y es básicamente volver al principio de subsidiariedad del Estado. Entonces, yo creo que ahí está, y además esto cada día está teniendo nuevas sorpresas, o sea, todos los días nos vamos enterando de quién está involucrado, de las boletas, y para concluir, esta persona, Andrade, Daniel Andrade,
A mí me pasa, ayer supe de otras boletas de honorario que él había emitido en procesos de campaña, ya sea en el sur de Chile, asesorando a otras candidatas que ahora están, o sea, otras candidatas en algunas otras regiones. Me causa curiosidad que sea una persona, como decía la Mónica Rincón el otro día en CNN, que era casi como Da Vinci en realidad, porque era como experto en todo, asesor comunicacional, y es un ingeniero civil mecánico. Ujú, ujú. Eh, Ingeniero, o sea, es asesor comunicacional, experto en defensa, se gana una beca para hacer un posgrado en defensa. Mm, Yo no conozco gente que se haya ganado unas becas así de directa mm. para hacer un posgrado en esto. Eh, Casi todos nosotros hemos tenido que pasar por procesos de selección para obtener los beneficios de las becas. En el caso de los sistemas públicos, yo tuve dos becas, posgrado, magíster y doctorado, y son procesos además altamente competitivos, muy fuertes, poca gente se gana entonces, eso es como lo que llama profundamente la atención y que además ahora haya salido otra lista a partir de la campaña de la CUA, entonces como que eran muy expertos en todo, o sea, asesoraban campañas, hacían kits de emergencia para temas de vivienda, Ujú. es muy extraño el caso. Claudio. Sí, mira, yo coincido con una cosa que señalaba Javier ahí, que es que esto en cierta medida viene a echar por la borda uno de los pocos recursos que iba quedando al Ejecutivo en cuanto a la probidad, a hacer la renovación de la política, porque no olvidemos que parte importante de toda esta campaña se construyó precisamente contra los que habían estado en el poder por mucho tiempo, contra los que supuestamente habían robado. Bueno, casos de corrupción hubo varios también, por cierto, pero era todo un era todo una puesta en escena de que vamos a renovar todo, vamos a cambiar todo, todo va a ser distinto, todo va a ser mejor. Y me parece que, dado que ya llevamos un año y medio y en reiteradas ocasiones hemos hablado acá de los problemas de gestión, que si no era el fuerte Mm. precisamente de este gobierno, donde ha tenido que recurrir a muchos liderazgos antiguos de la concertación, por ejemplo, yo creo que eso le hace mucho daño al Ejecutivo, pero no solo al Ejecutivo, le hace mucho daño a la política. Si finalmente esto hay que mirarlo mucho más amplio de que si le está viendo bien o mal al Ejecutivo, que por cierto esto le hace daño al Ejecutivo, pero yo creo que hay que poner el foco en que le hace muy mal a la confianza de las personas en la política al final del día, en las instituciones. Y ese es un tema muy preocupante porque evidentemente hecho tras hecho y cosas, y probablemente vamos a ir conociendo más cosas en los próximos días, en las próximas semanas. Aquí muchos han dicho que lo que se conoce todavía es una parte. Me preocupa mucho eso por un lado, la crisis, que esto sigue contribuyendo a la crisis de la confianza en la política, a la crisis de la confianza en lo público. Lo otro es que se pone un manto de duda en todo el mundo de la sociedad civil, en todo el mundo de las fundaciones. Yo creo que ahí hay que hacer una distinción bien importante. Acá hay fundaciones muy importantes que colaboran, que contribuyen en tareas muy importantes y muy sensibles con el Estado, que tienen larga experiencia, que hacen muy bien el trabajo, y esto enloda a todos. Entonces aquí no me parecería justo que paguen justos por pecadores, por un lado. Por otro lado, hay que hacer una distinción en cuanto a control y transparencia. El Ejecutivo en todas estas transferencias que se hacen cuenta con mecanismos bastante estrictos de control en materia de rendición de gastos. Ujú. Entonces yo creo que aquí, o sea, rendiciones de gastos, todo lo que eso significa. Y por un lado eso, lo que hicieron, o lo que se hace en algunos casos de dividir los montos para evitar la toma de razón, me parece que eso no amerita mayor comentario, porque es evidente lo que puede haber detrás de una excesiva discrecionalidad, que yo creo que no le hace bien a nadie. Y por otro lado, la transparencia que deben tener estas corporaciones, estas fundaciones, en poder mostrar, visibilizar quiénes son sus directivos, quiénes están a cargo de estas instituciones y los potenciales conflictos de interés que puedan existir. A mí, la verdad, me cuesta entender, de verdad, me cuesta entender cómo ocurrieron cosas como esta sin que nadie levantara ninguna alerta respecto del evidente conflicto de interés que existía entre personas y funcionarios del ministerio y de la fundación. O sea, me parece que hay una falta de criterio tremenda, una falta de prudencia tremenda, que tiene que ver en cierta medida con una forma de construir un relato y de creer que porque se ganó una elección, que dicho sea de paso, no se ganó, y esto lo hemos dicho varias veces, se ganó con votos prestados,
eh, se puede hacer todo obviando las formalidades, la burocracia estatal en el buen sentido de la palabra, yo uso el término burocracia Ujú. estatal en el buen sentido de la palabra, con todo lo que eso significa, controles, revisiones, todo, me parece que hay una sensación en algún pequeño grupo que cree que todo se puede hacer rápido, que hacer mejor es saltarse algunos procedimientos. Y me parece que esa es una muy mala práctica y una muy mala concepción del Estado y de la administración del Estado. Sí, quiero hacer una pregunta con el solo propósito de mover un poco nuestras posiciones, ¿ah? Y deliberadamente impertinente además. Lo que ocurrió con Democracia Viva es tan grave como la reacción que posteriormente se ha producido hasta transformarlo prácticamente en el único tema de discusión política. Se los pregunto en el siguiente sentido. Yo sé que es muy grave, ¿no? No quiero en ningún caso minimizar, pero estoy tratando de pensar cuál es el trasfondo, porque traspasos de recursos del Estado a fundaciones han existido en otros gobiernos también, hechos de corrupción graves han existido en otros gobiernos también, y parece que por alguna razón este caso le pega especialmente fuerte al gobierno y a uno de sus sectores, que es el Frente Amplio, ¿no? Y me hago la pregunta de por qué ocurre, ¿no? Se entiende, ¿no? No estoy minimizando la gravedad de lo que ha ocurrido, no lo hemos hecho en ningún segundo, pero es como si el golpe fuera mucho más devastador que si hubiera ocurrido con otro gobierno, con otra coalición, con otras circunstancias, ¿no? ¿Cómo ven eso, Javiera? A ver, sí, yo creo que no es minimizar ni empatar, pero es súper importante que también tengamos en razón todo lo que se ha destapado, por ejemplo, de las sinvergüenzuras de muchas de las gestiones locales de la derecha. O sea, el caso Torrealba, Karen Rojo y una serie de personajes que tienen, no, y la derecha también, o sea, el caso Penta, o incluso las cosas que se le han sabido a la concertación, no nos olvidemos el caso Mocate, el caso SQM y la arista que afectó también a Marco Enrique Gominami y el resto de la concertación y que al final Julio Ponce Lerú le ponía platita a todo el mundo para las campañas y eso generó un vuelco muy sustantivo a propósito también junto con el caso Moscate, en que se instala una agenda de transparencia justamente y rendición de gasto electoral. Entonces, eh, yo tampoco quisiera minimizar, o sea, pero me parece que en términos de montos, claro, estos son montos bastante más pequeños, o sea, claro, no es comparable con todo lo que se ha robado a manos llenas. O sea, por ejemplo, toda esa cosa que salió, no sé, ese reportaje de Torrealba que guardaba los billetitos en la pared. O sea, hasta para eso, claro, pero el tema es que son dos cosas. Una es que la gente en general de la derecha como que no espera que sean distintos. Ese es el tema. No espera, porque la derecha no tiene como recurso este asunto. De hecho, la actitud que ha tenido la oposición ha sido bastante mezquina y sobre todo también ha sido un poco, yo diría, hipócrita en esto, como que, ay, son todos ladrones y no sé qué, y dentro de sus filas tienen gente que es súper ladrona, buena para chorear el Estado, o sea, esto ocurre y también lo han tapado. Lo mismo, justo esto llegó a tapar un error tremendo que había cometido uno de sus diputados, de este diputado que filtró esta Ujú. discusión, este diputado de Renovación Nacional que filtra este asunto, esta conversación que tuvieron con el presidente en el Palacio Castillo, Cerro Castillo, y de repente como que, claro, salen muy duros con una cosa y después salen muy blandos. En cambio, las acciones que ha tenido, por lo menos el Frente Amplio en este caso, han sido bastante duras. Claro, se demoraron un poco en reaccionar, pero sí han sido bastante duras. Eh, pero ¿sabes cuál es el tema, Patricio? Más allá de eso, que cuando tú construyes tu proyecto político sobre la performance de tener las manos limpias y no recurrir a hacer estas cosas, es donde esto te explota. Y donde además tú mancillas la imagen pública de otros que sí ha ocurrido. Y aquí voy a tomarme una cuña que dijo el diputado Winter ayer, que una muy mala cuña, donde dijo que ellos no tenían control porque había mucha gente que estaba en su coalición y que ahora que eran gobierno. Es una estupidez, o sea, perdón, pero una cuña realmente estúpida, malísima, porque ellos mismos han hecho, él mismo.
hizo gárgaras sobre la superioridad moral junto con Jackson, junto con un montón de otras personas, donde nos indicaban a todos que pertenecemos a partidos de Javiera, la sí, exconcertación. discúlpame la vulgaridad, pero ¿eso querría decir que aquí parte de lo que está ocurriendo es cuando el escupo cae en la cara? Tal cual. Sí, Y es sí, como siembra odio, sí. cosecha tempestades. O Mm, sea, eh, si tú hiciste todo tu discurso político, tu construcción política, como agente político dentro del sistema de partidos para poder diferenciarte, para poder irrumpir como alternativa nueva, basada ni siquiera en una discusión teórica, política, una propuesta programática sustantiva, pues eso es mentira. O sea, estas personas venían por el recambio, venían detrás de la concertación y como les vamos a pegar un combo y vamos. Y bueno, ahí hubo gente que colaboró con esto desde la concertación porque eran sus sobrinos, porque eran los hijos de sus amigos con quienes habían construido política, que es una cuestión esta transversal, donde son los papás de estos niños que están gobernando ahora. Entonces, eso también es súper complejo ujú. porque es una cuestión de clase, ahí también dentro de los propios partidos, donde se privilegia el paso de esta generación también, junto con esto. Sí. Entonces, y lo segundo, que tiene que ver con que mancillas la imagen de los partidos, porque también, siguiendo las palabras del diputado Inter, o sea, cuando uno les decía, mira, yo no me he robado nada, yo no he hecho nada, ¿por qué me estás tratando de ladrona y corrupta? No hacía ninguna distinción de los partidos clásicos. O sea, yo milité toda mi vida en el Partido Socialista, me tratan de ladrona desde que iba a la universidad. Po. Entonces, amarilla, no sé qué, y puros insultos, 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 insultos. Claramente, apenas te equivocas, lo que pretenden todos los demás es cobrarse la cuenta también. Entonces, claramente, esto va a afectar la línea de flotación de lo único que les queda. O sea, ya no les queda el discurso de las manos limpias. Ese es el tema. Y Claudio. eso es lo que afecta a la línea. Yo agregaría otra cosa también, que evidentemente estamos en un contexto político donde en la última elección que tuvimos le fue muy bien a la extrema derecha. Ujú. Y si tú a ese resultado que tuvo la extrema derecha le sumas esto que estamos conociendo hoy día, que va en la línea de decir, bueno, la supuesta renovación cometía los mismos actos que ellos denunciaban, por lo Ujú. tanto no hay mucha distinción entre lo que ocurría antes y lo que puede ocurrir hoy día, y por otro lado tenemos una extrema derecha que ha sabido leer muy bien el electorado, donde lo que se le entrega es un valioso nuevo argumento para que ese electorado que están leyendo muy bien eventualmente pueda seguir votando por ellos o reforzando su votación. Ujú. Lo que estoy diciendo con esto es que esto lo que hace es solamente ir ratificando que existe una posibilidad no menos cierta de que el resultado en la próxima elección favorable sea hacia la derecha o la extrema derecha, más que a todo este intento que se construyó desde el Frente Amplio. Y le están haciendo un flaco favor a la democracia y a la calidad de la democracia en nuestro país. Entonces yo creo que eso, por eso, contestando tu pregunta, Patricio, Ujú. evidentemente, aquí el monto comparado con otros casos que se han conocido en el país en cuanto a corrupción es bajo, Ujú. para decirlo en esos términos. Eh, no sabemos todos los detalles, podemos Sí, encontrarnos con sorpresas digo, todavía, a día de hoy, ¿no? Con lo que sabemos. Sí, así, sí, al día de hoy, sí, a este inventario, para decirlo sí, así, sí. al día de hoy, eso. Pero, pero el hecho complejo es que evidentemente era de las pocas cosas que le quedaba al Ejecutivo para poder seguir defendiendo una posición política. Y además, de nuevo, en un contexto político donde tienes a la derecha con un excelente resultado electoral y a puerta de iniciarse todos los procesos electorales tradicionales. Próximo año tenemos elección municipal, entonces tenemos un contexto súper complejo donde ya el espacio como para ir reivindicando cosas o haciendo mejor ya va quedando muy acortado. Ya en cierta medida la gente ya empieza a tomar decisiones por lo que está viendo hoy día y el margen para mejorar eso ya empieza a ser pequeño hacia adelante. Dos, Entonces yo creo que sí. eso hace que lo que ha ocurrido en estos días sea complejo. Compartiendo, y yo reitero el punto que me parece muy injusto esta casa de brujas que se está haciendo con muchas corporaciones, con muchas fundaciones que hacen un gran trabajo, que colaboran con el Estado, que colaboran a resolver problemas gravísimos de la sociedad chilena, que han hecho un muy buen trabajo por muchos años. No se trata de fundaciones de 2 o 3 años, se trata de fundaciones de 15, 20 o 30 años con gran experiencia y que se le empiece a cuestionar precisamente por un hecho concreto, puntual, que está limitado a un par de casos, de nuevo digo,
hasta lo que sabemos hoy día, Ujú. a un par de casos, pero mi preocupación tiene que ver con este cuestionamiento y esta casa de brujas que se empieza a hacer. O sea, han aparecido unos titulares en estos días que la verdad que superan toda ética periodística respecto de Sí. cuestionar algunas fundaciones. Y Que si uno entra a leer la déjame, nota después, y déjame decirte, Claudio, no voy a dar nombres, pero no solamente de medios poco serios, ¿no? Hay de repente no, de repente en nuestra profesión nos está perjudicando la tentación del clic, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, pero les dejo solamente dos preguntas para cerrar el punto y para que las contestemos a la vuelta, ¿no? Y haciendo de abogado, no voy a decir del diablo, de abogado nomás. Primero, no hay un mérito en que la reacción de Revolución Democrática y del gobierno haya sido relativamente rápida y drástica en relación a estos hechos que uno diría es inhabitual a reacciones de otras fuerzas políticas cuando han ocurrido hechos equivalentes o incluso más graves. Primera pregunta, ¿no? Y lo segundo, ¿qué decir respecto a la afirmación de que el sistema mediático chileno no trata con la misma vara a hechos cuando ocurren con este sector en comparación como cuando ocurren con otros? O sea, para poner el ejemplo, y lo dejo para su libre reflexión, no nos inundamos de titulares a propósito del caso Torrealba, ¿no? Bueno, les dejo esas dos preguntas, las contestamos a la vuelta y luego vamos a otro tema, pero por de pronto en algunos segundos retomamos la conversación de este día viernes con Javier Arce y Claudio Pérez. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Este viernes 30 de junio a las 20 horas se presenta en Sala Máster por primera vez el destacado cantautor guatemalteco El David con su tan esperado Sin Final Feliz Tour 2023.
Este joven compositor se ha posicionado rápidamente a nivel mundial con canciones como Vino Tinto, Quizás, y su más reciente éxito titulado Qué bonito fue, sumando más de 4 millones de seguidores. Con su talento indudable en el género folk, este artista llevará su música a varios escenarios del mundo y el tour se extenderá por varios países latinoamericanos, desde Guatemala hasta Buenos Aires, pasando este viernes 30 de junio por Santiago, presentándose aquí en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Ya lo saben, este viernes 30 de junio a las 20 horas, el David en Sala Máster. Entradas a la venta en passline.com. De la luna reflejada en su carita. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:03, estamos en Radio Análisis, es viernes, es 30 de junio, con Claudio Pérez del Centro de Estudios del Desarrollo y con la cientista política Javiera Arce. Bueno, había dejado 2 preguntas instaladas para saber sus apreciaciones al respecto. Claudio. Y mira, yo creo que respecto de la rapidez con que han salido, yo lo miraría con bastante prudencia, porque pareciera ser que esa rapidez empieza a replegarse, porque evidentemente pareciera ser que de un caso que había aparecido en principio han ido apareciendo otras cosas y me da la impresión que hay información de que pueden ir apareciendo otras cosas más. Entonces, yo diría que esa rapidez con la cual se condenó todo esto, yo habría sido un poco más prudente, porque uno nunca sabe lo que puede encontrar ahí. Entonces, yo creo que es propio de una forma de hacer política, que es lo que hemos conversado acá, que en cierta medida después empieza a pasar la cuenta. Lo segundo es respecto del tratamiento mediático. Bueno, mira, esto lo sabemos desde siempre. La prensa, evidentemente, trata de distintas formas casos, trata de distintas formas. Tenemos una prensa con un cierto sesgo editorial en cierta medida, ahora con valiosas excepciones, por cierto. Pero hay medios con un sesgo editorial y lo conocemos. Entonces yo diría que, o sea, no podríamos esperar otra cosa de esto, pero yo diría que, bueno, es lo que tenemos, uno no debe conformarse con eso, pero sabíamos que esto iba a pasar y el Ejecutivo tiene que saber, y los partidos del Frente Amplio tienen que saber que evidentemente, dado todo lo que han construido y cómo construyeron todo, van a haber más ojos puestos sobre ellos. Y además, están en el ejercicio del poder hoy día, y el ejercicio del poder que el Ejecutivo supone que exista un mayor control de los medios de prensa y medios de comunicación. Ahora, cosa distinta, y lo señalaba anteriormente, son las cosas que han estado, los titulares que han estado apareciendo, la información tendenciosa que se entrega. Yo creo que está bien informar muy bien en detalle, y en eso la prensa juega un rol muy clave, pero cuando se hace de forma tendenciosa, se busca, para decirlo en buen chileno, la quinta pata al gato a cosas, me parece que hay un uso abusivo de poder informar este tipo de cosas. Entonces yo creo que era obvio que iba a pasar. No se ha tratado de la misma forma otros casos de corrupción que se están investigando, que están en tribunal hoy día, que Contraloría está haciendo los respectivos sumarios. Y evidentemente respecto al gobierno, porque está ejerciendo el poder y porque es el Ejecutivo y es un gobierno de izquierda, evidentemente va a tener mucha más prensa, mucha más atención puesta sobre los hechos. Javiera. Yo creo que Revolución Democrática actuó lento, no actuó rápido. Las declaraciones, lamentablemente, de la diputada Pérez al principio, de tratar de quedar como al margen de esto, también no fueron las más óptimas, y todos sabemos cómo funciona la política a nivel subnacional. De hecho, en las regiones los parlamentarios y parlamentarias tienen un poder impresionante en la construcción de gobiernos regionales, donde nominan con mucha fuerza personas para trabajar en ellos. De hecho, el mismo Seremi de Vivienda fue nominado por la propia Catalina Pérez. O sea, como que ella no haya sabido tratar de descartarse de esa manera no fue lo más adecuado. Eh, y creo que tampoco las declaraciones al principio del senador Latorre. O sea, yo creo que nunca son adecuadas las declaraciones de él. Lamentablemente no tiene muchas facilidades para el tema de la prensa, pero
pero fueron más inadecuadas todavía. Entonces, creo que ahí se demoraron un poco. Bueno, Convergencia Social por su parte fue inmediato al ataque, fue muy fuerte. Creo que el gobierno también lo hizo, pero también le empezó a poner piso, como decía Claudio, a determinadas autoridades. Entonces, está súper complejo, esto puede terminar escalando. Yo lamentaría mucho si esto le toca la salida al ministro Montes, que ha hecho una buena gestión eh, en el ministerio. Entonces ahí para mí sería muy, muy complejo y muy decidor también de esto. Y por otro lado, el tema de la prensa, yo aquí difiero un poco de Claudio. Yo creo que más allá de que sea lo que hay, yo creo que hay una línea editorial también de exacerbar un poco más estos asuntos, pero que, insisto, es exacerbarlo porque quienes dieron pie a construir su relato político basado en las manos limpias fueron ellos. Entonces, también se aprovechan un poco de esto la prensa y obviamente les tira con mucha fuerza. Ahora yo también coincido en eso con Claudio, creo que están pagando justo por pecadores y hay fundaciones que realmente llevan años trabajando muy fuertemente, como la Fundación por la Superación de la Pobreza, que resulta lamentable que en este caso se vea involucrada como una de las fundaciones más de la red de la diputada Pérez. O sea, eso no es así. Todos sabemos y conocemos el trabajo serio que hace esa fundación y otras fundaciones más que realizan actividades públicas que llegan a rincones de la población donde el Estado no llega. Ujú. Pero en este caso han sido también, yo creo que la prensa tiene que ser un poco más responsable a propósito de esto, pero sí hay una línea editorial, por supuesto, que se va a ensañar contra estos errores y van a ensalzar cada uno de los errores mucho más. Bueno, quería llevarlos a otro tema, que es el proceso constituyente. Bueno, quería partir preguntándoles por cómo aprecian esto que me parece que ya no es opinable, que es una cierta indiferencia ciudadana, ¿no? Una cierta falta de importancia que en general se le está dando a esto que es de suyo, súper importante, ¿no? En el Mercurio esta mañana aparecía Roberto Méndez diciendo que no hay nadie que se le esté jugando por el proceso, ¿no? Y bueno, yo como parte de la Universidad de Chile me consta que las universidades, por lo menos esta, está haciendo un gran esfuerzo para promover, para convocar, pero no podemos soslayar que eso se hace en un contexto de poco entusiasmo, ¿no? Por el proceso. Y bueno, quería partir por ahí, por preguntarles cómo lo ven y cuáles son los riesgos que una situación como esta entrañan, porque sigue trabajando, ¿no? El órgano constituyente, pero bastante lejos del escrutinio público, ¿no? O del debate sobre cuáles son los asuntos medulares que están en cuestión. Claudio. Sí, mira, yo lo veo con bastante preocupación porque, a ver, creo que este proceso tiene que cerrarse y tiene que cerrarse bien. A mí me parece que el texto que salió de la comisión experta es un texto que, bueno, evidentemente todos tuvieron que ceder, fue producto de un acuerdo, pero que es un avance, es mejor que lo que tenemos hoy día. Permite cerrar una etapa y abrir otra. Ahora, eso depende obviamente de cómo esto se discuta en el Consejo Constitucional también. O sea, aquí queda mucho espacio de discutir y muchas cosas, y también pueden cambiar muchas cosas. Yo estoy haciendo un juicio respecto al documento que salió de la comisión experta. Y por eso me preocupa porque este desinterés que existe por parte de la ciudadanía, que es evidente, también es exacerbado por que evidentemente no existe el liderazgo hoy día hablando del proceso constitucional, promoviendo el proceso constitucional, los medios de comunicación en general, de nuevo hay excepciones, yo sé que la radio está haciendo cosas importantes ahí, pero hay un número importante de medios de comunicación que no están abordando esto, Mm. que no están tratando esto, no están abordando esto los paneles, y uno mira, esto es completamente distinto a lo que ocurrió en el primer proceso. O sea, la cantidad de encuentros, seminarios, foros, paneles, notas Bueno, editoriales, columnas que ustedes había. como parte de este panel se acuerdan que durante un año hablábamos todos los días de esto. O sea, creo que Así es. sí, sí. Tal cual. Entonces, eso evidentemente no existe y eso, por un lado, de nuevo, en algunos medios es línea editorial. En algunos medios eso es definición tomada, no abordarlo, no hablar de este tema, no tratarlo.
es línea editorial por un lado. Pero por otro lado, esto no es solamente de que los medios no lo están haciendo, evidentemente existe un cansancio, un agotamiento en la ciudadanía respecto a la discusión constitucional. No son pocos los años que ya llevamos en este proceso. Entonces, por eso creo que responsablemente la clase política, los integrantes del Consejo Constitucional, uno esperaría que comprendan que aquí la necesidad es que tengamos un buen texto, que cerremos este ciclo. Ahora, evidentemente, vamos a tener una votación a fin de año. Y evidentemente, los actores que estamos comprometidos con que este proceso se cierre bien, vamos a tener que jugar un rol muy importante en la difusión y en la concientización del texto que salga, en la medida que sea un texto razonable. Yo te reitero, hago mi juicio del texto de la comisión experta, hay que esperar a ver qué es lo que sale de este Consejo Constitucional. Sí, me preocupa que nos estamos eventualmente encaminando hacia una votación muy desinformada. Así Creo, es. creo que podría llegar a ocurrir y eso sería desastroso. Javiera. Bueno, no sé, yo siempre sostuve que había que detener esto después del rechazo, Ujú. y lo sigo sosteniendo y creo que fue una pésima apuesta política continuar con el proceso constituyente, porque estamos todos cansados. Me asumo yo también, yo de hecho más encima, en mi caso tengo como una vuelta es muy distinto al de ustedes, porque yo, mientras ustedes estaban de vacaciones, yo estaba trabajando acá y Sí. como que ahora estoy de vacaciones, entonces como que estoy media de vacaciones porque he tenido muchas cosas que hacer con mi tesis, entonces estoy así como muy hasta el cuello. Y no he podido tomar mucho en cuenta y gracias a Danilo Herrera, que es un colega mío que está siguiendo el Consejo Constitucional y que sube información y que siempre está comentando con nosotros y nos va contando y haciendo actualizaciones, porque yo de verdad no alcanzo a mirar todo. Lo que sí me tiene muy preocupada dentro del proceso a propósito de esto es la calidad de las intervenciones que han habido en el claro, para el Consejo Constitucional. Un abogado, profesor de la Universidad Finisterra, diciendo francamente mentiras respecto del Estado social y democrático de derecho, que era un Estado nazi defendido por Hitler, eh, que me parece una falta de ética, mentiras, y sobre todo me preocupa que una persona así haga clase en la Universidad Finisterra y saque profesionales y forme futuros profesionales diciendo esa cantidad de mentiras respecto de lo que significa el Estado Social y Democrático de Derecho. O sea, eso es preocupante. Y otra Además persona, alguien del Consejo propició que lo invitaran, pues además, o o sea, sea, pero claro, mm, o esta persona de ideas republicanas, que es como secretario ejecutivo de ideas republicanas, diciendo otras mentiras, como por ejemplo que los antibióticos podrían exterminar microorganismos. O sea, de verdad es impresionante, o en el caso, y esto lo lamenté mucho más respecto de la intervención de la historiadora Valentina Verbal respecto de la paridad, donde ella habla desde paridad bien y mal entendida, donde diciendo que la paridad era mala para el feminismo. ¿Quién es ella para juzgar que es malo o bueno para el feminismo? Eh, Además, gentilmente ella me manda un texto que ella escribió que va a salir pronto publicado, donde ella dice que si nuestra paridad era tan genial en Chile, ¿por qué no la copiaron en otros países? ¿Por qué no la hicieron antes? O sea, unos niveles de análisis sumamente peyorativos, donde ella misma, sin tener conocimiento ni citar sobre sistemas electorales, junto con Jorge Ramírez de Libertad de Desarrollo, que Jorge Ramírez de hecho le hizo un llamado de atención la profesora Pippa Norris de la Universidad de Harvard, que es una de las mejores cientistas políticas, si no la mejor cientista política del mundo, la más destacada. Ella tiene un premio que le dieron que es equivalente a un Nobel. Le dice a Jorge Ramírez que está mintiendo, cuando ujú. Jorge Ramírez de Libertad de Desarrollo, vuelvo a insistir, él dice que la mayoría de los países que tienen paridad, confundiendo conceptos de paridad con escaños reservados, donde son conceptos totalmente distintos. Lo mismo hace Valentina Verbal, eso es mentira, no es así. Y nombra una serie de países súper distinguidos, según él, como países autocráticos como Afganistán, y empieza a nombrar una serie, Marruecos, etcétera, países que además tienen eh, no son ni siquiera democracias, son autocracias, y Pippa Norris le dice que eso no es verdad, y le pega un informe de International IDEA y le dice, loco, lee. O sea, la humillación, imagínate, que Pippa Norris, que la misma doctora Norris, te pegue un pape, porque eres realmente una persona que está mintiendo
en esos espacios, a mí me genera preocupación. Y estas personas son expertas, se dicen expertas, y eso no es así. Y están descaradamente mintiendo en esos espacios. O sea, Ya, pero mi preocupación además hay respecto una. de Sí, eso, pero sí. espérame, pero mi preocupación respecto de eso es cómo las personas que están ahí, que además sabemos que son de extrema derecha, la extrema derecha es la que tiene la mayoría, ¿qué es lo que van a sacar de ese texto? A mí ese texto, a diferencia de Claudio, no me parece como la excelencia o súper bueno, no sé qué. También le pegué un vistazo como, sí, me parece que moderniza cosas, pero tampoco es como un texto transformador y como que súper bueno, porque tampoco dice paridad, no se hacen cargo de esos temas, no hay espacio porque ahora somos todas unas identitarias. Que estamos a favor de, o sea, ya de verdad es impresionante, yo tengo ni una esperanza en este proceso, o sea, cero, y ahora con esto es peor para mí. Ujú. Sí. Bueno, ahí el rol del Partido Republicano, Claudio, yo no me voy a ensañar con ellos, simplemente voy a citar a uno de ellos, Luis Silva, que reconoció que habían hecho campaña sobre cosas que no tenían que ver con la Constitución, ¿no? Eso lo dijo el mismo Luis Silva el día siguiente de la elección, además eso lo sabemos todos, así que no creo que se pueda acusar de algún sesgo por decir eso. Y lo que plantea Javier es respecto a la calidad del debate, porque en la convención anterior, cosa que ocurría inmediatamente quedaba expuesta, ¿no? Como en la vieja performance de la Casa de Vidrio, ustedes se acuerdan, ¿no? En cambio aquí es altamente probable, sospecho, que varias de las cosas que nos ha contado Javier en los últimos minutos sean novedades para las personas que nos están escuchando o nos están viendo, porque no existe ese mismo nivel de exhibición, ¿no? Bueno, ¿qué decir sobre esto? Tú habías hecho una buena valoración del texto inicial, pero bueno, ¿hacia dónde podría llevar el Partido Republicano un proceso como este? Haciendo un paréntesis además de que hace pocos días, creo que fue anteayer, José Antonio Caz hizo una aparición pública diciendo que él a día de hoy estaba en perspectiva de llamar a aprobar, ¿no? Bueno, el tema del Partido Republicano aquí es central, pues no podrían deslindar responsabilidades de lo bueno o malo que salga de este proceso. ¿Cómo lo ves? A ver, evidentemente discrepando del todo de lo que hace el Partido Republicano en cuanto a discurso y forma, yo creo que hay un sector del Partido Republicano que está mirando evidentemente la elección presidencial. Entonces van a tratar de construir o de cerrar bien este ciclo, este momento político, de concluir esto con un texto constitucional, para poder, por un lado, mostrar cierta capacidad de acuerdo, de diálogo, de gobernabilidad, y por otro lado, para no tener que hacerse cargo eventualmente, si llegasen a ganar, para no tener que seguir con este tema pendiente y abierto. Ahora, digo un sector, porque evidentemente este es un partido nuevo, con gente, la verdad que hay gente en la convención que no eran actores relevantes en la política ni siquiera local, entonces uno tampoco puede predecir mucho de cómo se van a comportar y más de alguien o más de alguna de esas personas se van a arrancar de una definición institucional. Me parece que el punto que hace Javiera es bien importante porque hay actores que evidentemente están llevando esto al extremo el discurso, o sea, mintiendo derechamente. Y eso no contribuye en nada a este debate. Ahora, coincido contigo, Patricio, que a diferencia de la convención del proceso anterior, eh, si alguien hacía eso, esto salía en 20 titulares y hoy día probablemente con suerte en uno, y ni siquiera en titular, en Mm, una ujú, bajada de una nota ujú. probablemente. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso, pero mi impresión es que como están mirando la presidencial y especialmente CAS, van a tratar de cerrar bien este proceso. Probablemente van a defender algunos temas centrales para ellos, pero hay otros los temas en los cuales no se van a meter y van a tratar de que esto concluya con un texto. Ahora, cosa distinta es que eso sea leído de esa misma manera por la ciudadanía. Porque hoy día el desacople que existe entre la élite política, de la cual pasa a formar parte republicanos también, con la ciudadanía es un desacople completamente brutal, para decirlo en esos términos. Entonces, Bueno, del hecho de hay un que, ánimo de rechazar a priori, ¿no? Eh, claro, entonces, del mm, hecho de que se llegue a un acuerdo también en esta nueva parte del proceso y se llegue a un acuerdo con un texto consensuado, se logre construir algo presentable, para decirlo en estos términos, no necesariamente se deduce que eso vaya a ser leído de la misma forma por la ciudadanía. Entonces yo creo que ahí hay que tener mucho ojo, pero como te digo, mi impresión es que eh,
el Partido Republicano entiende que en este proceso, en este momento político, tiene que tratar de construir cerrar un ciclo. Creo que lo van a hacer, pero, o sea, lo voy a hacer de esta forma. No porque crean que, no porque sus convicciones digan que eso es lo que tienen que hacer, sino que están mirando de forma muy pragmática esto. No sé si me Sí, explico en sí. el punto. O sea, el objetivo general es la moneda marzo 2026 y esto está subordinado a esos otros, ¿no? Así es. Ujú, sí. Javiera, ¿cómo ves tú el rol del Partido Republicano en esta vuelta? Yo no lo veo tan marcado como Claudio. O sea, yo creo que ellos tienen cómo defenderse y elementos suficientes para decir este proceso fracasó y nosotros siempre dijimos que iba a fracasar. Tratamos de darle, tratamos de estar y fracasó igual. Y tienen espacio como para moverse. De hecho, ahí retomando lo que decía Claudio al principio, eh, las alternativas antisistema, que en este caso ellos mismos pueden además incluso victimizarse a propósito de las actitudes que puedan tomar las personas del sector político de la proximidad con el Partido Socialista que están adentro del Consejo Constitucional como obstruccionistas o algo así. Ellos siempre son bastante hábiles en términos discursivos de cómo echarle la culpa al empedrado en este caso si es que este proceso llegase a fracasar. Yo creo que el ánimo de las personas en general es rechazista por todos lados. Entonces, van a jugar un poco con eso también, y bueno, y tampoco es tan malo porque ellos preferirían quedarse con la constitución que tenemos. Ahora, el desafío, yo creo, es cómo se mueve este lado del tablero dentro del sistema político y los partidos más bien institucionalizados. ¿Qué es lo que va a pasar con Chile Vamos? Si va a empezar a derechizarse aún más, si va a acoplarse a las dinámicas discursivas de la extrema derecha. Todos sabemos cómo termina esa historia, termina muy mal, termina muy debilitado. Las derechas más tradicionales, como la mainstream right que le llama Casmut a estas derechas, donde las derechas ya más extremas terminan dominando completamente el discurso, desaparecen esta centro derecha o derecha más clásica que nosotros conocemos. ¿Y qué es lo que pasa con la oposición, o en este caso lo que pasaría como con la centro izquierda, en un escenario además que está profundamente cuestionada la política? O sea, y de nuevo, hemos visto en América Latina cómo estas opciones más bien outsiders son las que toman mucho más, encantan, se podría decir, a un electorado totalmente desencantado, y cómo el Frente Amplio, en este caso Gabriel Boric, y cómo José Antonio Kast en la primera vuelta concitan mayores apoyos por encima de los partidos tradicionales. Y cómo Gabriel Boric, a través de estos casos que hemos conversado largamente, el tema de democracia viva va deteriorando la credibilidad pública. Lo único que queda como alternativa finalmente es esto. Entonces, y no es un proceso además que sea tan trascendental para la población como lo fue al principio el otro proceso constituyente. Creo que la apuesta del gobierno de haber seguido con esto fue una apuesta bastante mala. Todo, por lo menos yo sabía que esto iba a terminar muy mal. Probablemente esto termine peor de lo que pensábamos. Muchos analistas que advertimos que no era necesario seguir desangrando y seguir agotando a la población también con un proceso constitucional. Donde claramente estamos totalmente disminuidos en términos de incluso posiciones políticas. Y ahora, aún así, yo no creo que la gente esté, o sea, tan de derecha. Yo creo que la gente en Chile sí es conservadora, sí está corrida un poquito hacia la derecha, pero no creo, yo creo una derechización de las élites. eh, y lo que tengo más miedo de esto, y lo digo como feminista y me hago cargo de esto, es que vamos a lamentar profundamente retrocesos sustantivos que habíamos conseguido con la presidenta Bachelet en su gobierno, eh, cómo hablar de representación igualitaria, de cómo avanzar en temas de cuotas de género que se logramos consolidar como instrumento. Recordemos que el tema de la paridad fue una especie como de golondrina que pasó en ese momento, pero ya no tenemos cómo asegurar más mecanismos de representación para las mujeres. Temas de políticas públicas más sustantivas como el aborto en 3 causales. Varias de las cuestiones están viendo, por lo menos yo las veo amenazadas, que son temas fundamentales que lograron acoplarse durante el último gobierno de la presidenta Bachelet, y que además fueron muy criticadas por ser tan
pequeñas y poco significativas por parte de las feministas frente amplistas, que en un momento también trataban a Michelle Bachelet como no feminista. Ujú. Entonces, creo que ahí también se tienen que hacer cargo de esa crítica. O sea, por eso, como que toda la boca las está castigando en todos lados, por todos lados hay doble discurso, eso también hay que recordarlo. Entonces, yo tengo mucho miedo de que los derechos de las mujeres puedan retroceder también en este proceso. Y si ya llega, o finalmente llega a llegar Kass al poder, ahí yo tengo mucho temor que derechos fundamentales retrocedan por la vía democrática, además. Bueno, es un tema en el que no hay que distraerse, ¿ah? Por lo menos nosotros como medio de comunicación asumimos nuestro compromiso. Es muy importante la discusión constitucional para estar a favor de lo que se discute, para estar en contra, si ese no es el punto, ¿no? Es parte del juego democrático tener una opinión libre sobre aquello, pero sí estar informado. Y tener claras cuáles son las consecuencias del devenir de este proceso también. Estamos llegando al final del panel. Claudio Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Javier. Un gusto compartir el panel. Sí, pues bueno, ya que estamos a 30 de junio, no tendría que decir que además que tengan un buen semestre. ¿Ah? Muchas gracias, Javiera. Que estés bien. Gracias, que estén muy bien, un gusto verlos ambos. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Que estén bien.